Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rodrigo Solo aquí para platicar esta vez de un personaje notable del teatro universal, del teatro que corresponde a nuestra civilización occidental, la civilización judio-cristiana, digamos. Un personaje del siglo XIX. Mucha gente lo considera el padre del teatro moderno a nivel mundial. Me refiero a Konstantin Stanislavski, este personaje ruso notable, que fue además de actor, fue director de escena, productor teatral, pedagogo, que se encargó de innovar la manera que se interpretaba en el escenario a los personajes de las distintas obras de un repertorio que en Rusia empezaba a mostrar signos de fatiga. Stanislavski venía de una familia acomodada donde pues el padre, rodeado de gente también con posibilidades económicas, eran mecenas que aportaban recursos para distintas actividades artísticas y culturales. Inclusive invertían en la construcción o remodelación de espacios para la actividad cultural. Y bueno, tiene la fortuna Stanislavski de nacer en ese ambiente y desde niño pues demuestra que le gusta el teatro porque eso es lo que él respira como niño, ¿no? La familia tiene veladas literarias, artísticas, y pues todo ese ambiente al niño lo estimula, lo contagia pues lo inspira. Y el papá le dice, ahí en el granero te puedo construir un pequeño teatro, una pequeña sala de teatro, y ahí haz teatro con tus hermanos, con tus primos, con quien ande por ahí, que se deje. Y así fue. Y entonces hacían sus cosas de niños, de poco de adolescentes, pero él empieza a tomar las cosas como una posibilidad real de su existencia. Entonces sigue avanzando y levanta la mano y participa en audiciones, se va buscando trabajo en los distintos espacios escénicos donde había una oportunidad que él pudiera recibir y beneficiarse con una participación, porque era lo que le gustaba. Y bueno, también llega y dice, voy a estudiar teatro, voy a estudiar teatro. Y se mete a la escuela de, bueno, esta es una cosa curiosa, porque se mete a la escuela de teatro de Moscú. Va muy peinadito, con su corbata, aquí su gafete por si se perdía, ¿no? Puntual y bien peinado se presenta. Y a la tercera semana dice, esto no me gusta. Están enseñando lo mismo que yo ya sé y lo están enseñando sin darse cuenta que estamos en el momento de innovar la manera que se interpretan a los personajes en un escenario. Ese es el punto de inflexión que va a conducirnos a la presencia de este hombre que, que ahí está, después de tantos años. Murió en el 38 del siglo pasado y se sigue hablando y se sigue discutiendo y unos a favor, casi la mayoría a favor. Hay quienes están en contra, pero bueno, pues el rencor no tiene colores, ¿no? De repente hay gente que, ay, no, eso no. Pero bueno, ¿de qué se trataba? Él se da cuenta que el teatro ruso, que es un teatro que está como cobijado por la comunidad, por la sociedad, participa, hay compañías, hay repertorios, no es un teatro que esté pasando clandestinamente, es un teatro reconocido y el público asiste a ver las representaciones. Pero él se da cuenta de que es un teatro que está en declive. Y entonces toma una decisión, se reúne con un señor que va a ser importantísimo en la vida del teatro, Nemirovich Danchenko, y se reúnen en un pequeño bar, restaurante bar, y se pasan 14 horas ahí hablando. Y toman como decisión crear el Teatro de Arte de Moscú asequible para todos.
que eso era bien importante, que al teatro viniera la gente, no nada más las clases acomodadas, no nada más la aristocracia. Pues estamos hablando del imperio de los Romanov en la Rusia imperial, no, que venga la gente. Y entonces empiezan a trabajar, uno director de escena, el otro director de escena, actor y además pedagogo y productor, y se fusionan y trabajan mucho tiempo. Y el Teatro de Arte de Moscú tiene el tino de decir, vamos a renovar todo, el repertorio, y empiezan a convocar a nuevos escritores, los contemporáneos. Bueno, Shakespeare no era contemporáneo y era un clásico que había que invitar al repertorio, pero aparecen Ibsen, Gorky, Gogol, Maeterlinck, no me acuerdo de más, pero otros autores, también aparece Molière. ¿Por qué? Porque había que darle el juego a los ingleses y los franceses para que no haya pleito entre las comunidades. Y les va bien, funciona, porque la gente se acerca a ver algo que ya tenían como referencia el teatro realista del teatro Mali, al cual había ido a observar el trabajo de este proyecto el propio Stanislav, que bueno, los dos iban, ¿no? También Danchenko, y se dan cuenta de que es una nueva manera de trabajo teatral, una nueva manera muchísimo más profunda, porque de lo que se empieza a molestar Stanislavski es cuando dice, ¿por qué tanto amaneramiento, tanto acartonamiento? ¿Por qué tanta gestualidad? ¿Por qué somos tan patéticos en el escenario? Los personajes no están exigiendo toda esta exteriorización. Y empiezan ahí a correrse ya las palabras, los mensajes, las ideas de que hay algo que mueve la vena artística. Entonces dice, hay que trabajar el interior. Y se pone a trabajar en lo que va a ser el sistema Stanislavski. Le llaman el método de las acciones físicas, que es un tema muy complejo, largo, no es difícil, pero no es el momento para ahorita hablar. Lo único que se puede decir es que Stanislavski lo que dice que el actor debe estar siempre entendiendo que la reacción a una situación inesperada es natural, no se puede fingir. O sea, caray, es así. Si lo hacemos 3 veces va a ser, caray. Eso es lo que él no quería. Empieza a hablar de la interioridad, del subtexto, del contexto, de cómo entender al personaje, cómo construirlo, cómo ir a comprender la situación, y parte de algo de lo que yo me apropio y lo he usado desde hace 43 años como maestro y director de escena, que los personajes no son actores, no son actrices, son personas, y como tales no hay necesidad de actuarlos, solamente hay que representarlos partiendo de su interioridad. De esa manera se materializa el personaje, se hace visible, se hace real, se hace convincente. Y eso pasa. Y entonces aparece, para fortuna de este proyecto, Anton Chekhov, que se va a convertir en uno de los dramaturgos más importantes del Teatro de Arte de Moscú, y suma a su repertorio algunas de las obras más famosas del teatro ruso en la época del imperio de los zares. Bueno, van a venir cambios, viene la transición, la Revolución Rusa, el final de la Primera Guerra Mundial, la posguerra, todo ese desastre, y después la necesidad de ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo le hacemos? Vamos a empujar. Y ahí empieza otra etapa importantísima, porque si bien el Teatro de Arte de Moscú es cuestionado por algunos extremistas dentro del régimen soviético, por otro lado también le reconocen su interés en crear un teatro ruso para el pueblo, en condiciones accesibles, como él lo decía en su propaganda, en su publicidad. Y el teatro sigue avanzando y se va consolidando y va causando un enorme gusto e interés. Hace una gira a París
causa asombro lo que hacen esos actores, esas actrices, esas versiones realistas, acompañadas de producciones esenciales, con textos brillantes y trabajo de puesta en escena sobresaliente. Y van a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pues también tienen un éxito notable. Un éxito notable. Y entre los alumnos de pláticas y comentarios que se hacían durante estos viajes al extranjero que hace Teatro de Arte de Moscú, aparece un joven ahí, alumno, Lee Strasberg. Y Lee Strasberg, bueno, pues, está aprendiendo el sistema. Él llega y pues, tiene un reconocimiento tremendo al sistema Stanislavski, al método Stanislavski, a la manera que él dice que se deben formar a los actores para siempre. Actores de verdad, no exteriores, no disfrazados, no pintarrajeados, no. Actores acá adentro, que es donde está el personaje. El personaje no está acá afuera, está adentro. Y de eso, ahí va, y ahí va. Y bueno, él sigue trabajando, tiene algunos problemas de salud, pero se encamina a crear uno de los grandes proyectos editoriales y pedagógicos, que son una bibliografía extensa sobre cómo se debe preparar un actor, cómo es la vida que él ha tenido dentro de la vida del teatro, cómo se construye un personaje, todo eso. Y bueno, fallece en 1938, acompañado de María Lítina, que fue su esposa muchísimos años, de esos noviazgos juveniles que se consolidan y que avanzan toda una vida tomados de la mano. Ella también era actriz, entonces convergían en intereses, en gustos y en anhelos profesionales. Bueno, años después en Estados Unidos se crea el Group Theater que funda Elia Kazan y Robert Lewis. Y bueno, empiezan a llevar ahí el sistema de Stanislavski, empieza a construirse el sistema de Stanislavski. De ahí va a germinar, se va a convertir el Actors Studio, la famosa escuela de actuación que no es una escuela. Bueno, últimamente estableció como un vínculo con una escuela de drama, porque la función del Actors Studio era trabajar escenas, vivir la experiencia escénica, tomar nuevos autores, nuevos directores, gente que quiere participar como actores, pero no formalmente un rigor académico con una metodología de aprendizaje, no, era la experiencia. Y eso es el Actors Studio, que, bueno, es notable y es famosa en todo el mundo, ¿no? El Actors Studio, el Actors, hay uno en Nueva York y otro que está en Los Ángeles. Y el Actors Studio, pues, actualmente lo dirigen Al Pacino y Ellen Burstyn. No sé si ella ya falleció, no estoy seguro, pero Al Pacino está ahí. Robert De Niro salió de ahí, Jane Fonda, Paul Newman, otras figuras que son de las importantes, Alec Baldwin, Simone Vigorney, varias personas famosas de Estados Unidos, porque uno va al cine y había películas de aventuras, de superhéroes, y yo sé, qué sangronada, qué manera de perder tiempo y dinero estos mensos de la industria del cine de Hollywood. Pero lo que están haciendo los personajes, aunque sean disfrazados de araña aplastada, lo hacen bien, porque están entrenados como actores. Y entonces, entrenados con el sistema Stanislavski. Y bueno, aparecen muchas versiones, muchos intérpretes, están de la gente que queda de esa generación de Lee Strasberg. Apareció Stella Adler, Sanford Meisner, Michael Chekhov, que era sobrino, nieto
de Anton Chekhov, y que tiene su propio estudio de actuación con el método Stanislavski también en Los Ángeles. Y aparece después otro señor, Eric Norris. Morris o Norris, ¿no? Perdónenme, aquí sí me... que yo, Chuck Norris, no es Eric Morris. Es un maestro de actuación notable, ¿eh? Porque tiene el método, pero como que ha llevado una interpretación hacia adelante. Y va caminando bien. Y ya para acercarnos al final de este segmento, déjenme decirles que el método Stanislavski llegó a México a finales de 1939 a través de Seki Sano, que había estado en Moscú estudiando el método, todavía con Stanislavski vivo, y con Meyerhold, que era como uno de sus asistentes directo, y termina siendo el heredero de todo el proyecto del Teatro de Arte de Moscú. Pero por ser japonés y por la tensión que hay en ese tiempo turbulento del mundo, ¿no? En el 39, pues ya Nazi dice, vamos a entrarle a Polonia y a ver qué va, cómo nos va. Y los japoneses que andan en conflicto con, bueno, más bien los Estados Unidos que andan en conflicto con los japoneses porque tienen cosas que Estados Unidos no tiene, ¿verdad? Y entonces pues ahí hay una rivalidad. Y como este era japonés, en Rusia consideraron que pues, políticamente era incorrecto que estuviera en Moscú y apareciendo en unos proyectos artístico-culturales más importantes del régimen soviético. Y le dicen, mira, ahí te vas caminando derechito así, das vuelta ahí, del otro lado, ya estás fuera de la URSS. Entonces va a Estados Unidos y menos, va a Colombia también. Pero Lázaro Cárdenas dice, bueno, pues que venga este señor, ¿no? Que venga y que enseñe sus métodos, y dicen que tiene tanto talento y tantas cualidades, que venga. Y es que además sé quizá no más ser un pedagogo y un experto en el método Stanislavski y un director de escena muy bueno, pero además dicen que con un autoritarismo, ¿no? Así como de samurái, ¿verdad? Llega a México y también hay activismo político de él, ¿no? ¿Qué? Porque era marxista, le interesaba el régimen soviético, y hay cuestionamientos de que si está queriéndose meter en lo que no, pero el señor sigue adelante y trabaja y va dejando por ahí escuela, y aparecen por ahí actrices y actores que, que asisten a sus clases y se van formando. Y una anécdota de un personaje que muchos vivimos, sobre todo ya los de mi generación y un poquito atrás, Walt Rubinsky, que fue un luchador profesional, un hombre así corpulento, bien parecido, pues, y peleaba contra el Cavernario Galindo, contra el Santo, contra Blue Demon, contra Bobby Bonales, pues contra esa gama de gladiadores de la Coliseo allá en la Ciudad de México. Y por alguna razón, Walt Rubinsky está en un lugar y empieza a hacer cine. Y la hace de villano, ¿no? Compartía papeles de villano con Carlos López Moctezuma, y de esas películas así inocuas, ¿no? Así como que divertidas, de charros, muchachas bonitas y caballos, todo, pero él siempre, pues, pero era, pues nada más porque estaba guapo y ponte aquí como villano y ahora sale de esto, pero en alguna ocasión está con un amigo que quiere ser actor en serio, en otro nivel, y leen unos cuantos renglones de algo, y dice Rubinsky que oyó que un tipo gritaba, o sea, así no se lee, y que este se paró y dice, a mí no me va a gritar este cuate, se levanta, y dice, espérate, si el maestro Seki Sano, pues me importa, ¿por qué me grita? Total que termina siendo elegido por Seki Sano para hacer la interpretación
la versión mexicana de Stanley Kowalski, el tremendo personaje que Tennessee Williams nos muestra en un tranvía llamado Deseo. Y hacía la famosa pareja ahí extraña con María Douglas. Entonces fue la primera vez que se veía el teatro de Stanislavski en México. Esto va a dar para más, pero por lo pronto aquí me quedo. Cuídense mucho, vienen este periodo vacacional, pero esténse pendientes porque de aquí va a haber 2 o 3 sesiones para hablar de teatro, para hablar de Stanislavski, para hablar de la manera en que yo percibo y me gusta mi propuesta escénica mostrarla al público. Ya me voy, cuídense mucho, pórtense bien. Si van a salir a la playa, no olviden llevarse pues, el traje de baño, cuando menos, ¿no? Eso sí es importante. Y nos vemos pronto. Posiblemente no esta semana, pero la próxima semana. Y Stanislavski da para más. Todavía hay cosas que hablar de él allá, en Estados Unidos y acá. Hasta luego, muchas gracias, adiós.